Este domingo, sabemos, serán las elecciones presidencial, parlamentarias y de consejeras y consejeros regionales. Frente a esto, hay que tener en cuenta cómo funciona, muy importante, el sistema DONT, que prioriza los votos que alcanzan los pactos o listas. En la ONG Ciudadanía Inteligente explican este y otros temas en sus redes sociales. Encuentras, por ejemplo, información desde la forma en que hay que doblar el voto, el rol de los cores, periodos para cada cargo, entre otros temas. Bueno, y precisamente conversaremos de estos temas y estos datos para ir bien informados el domingo a las urnas. Hablamos con Federica Sánchez, coordinadora de Incidencia de Ciudadanía Inteligente. Muy buenos días, Federica. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por recibirme. Hola, Federica. Ya que vamos a empezar a hablar directamente del sistema de HON, que ha sido tema, es tema durante todas las elecciones, que no es para cualquiera fácil de entender, matices más, matices menos, o en términos generales, este sistema apunta a un mejor rendimiento electoral si tú te juntas con más gente, o sea, generas un conglomerado, tienes mejor rendimiento que una lista independiente. Esto también va en línea con la democracia representativa a la que estamos acostumbrados a funcionar. Pero para ir al fondo, para que tú quizás puedas explicarlo y la gente lo entienda de mejor manera, hay dos casos que por lo menos son bastante ejemplares en esta carrera parlamentaria. Uno es el de Fabiola Campillay en la región metropolitana, que va en lista independiente y amenaza con quitarle un cupo a un eventual senador de la lista de Apruebo Dignidad. Por otro lado, en el distrito 11, que abarca Las Condes, Vitacura, entre otros, el Partido Republicano es muy fuerte y también podría dañar a la lista y un eventual cupo más para Chile Vamos. Te dejo esto planteado en la mesa para que podamos desarrollar esta idea. Dale, a ver, el DONT es difícil de explicar verbalmente, porque se entiende siempre mucho mejor cuando uno visualiza cómo funciona la distribución de votos. Que si ven en las redes sociales de la Fundación de Ciudadanía Inteligente lo explicamos directamente. Sí, hay como un paso a paso ahí, por ejemplo, en el Instagram, que es Ciudadanía y en la que pueden ir revisando, porque es cierto, qué complejo que es entenderlo, pero claro, en primera línea o en una línea sí es esto de que un candidato arrastra a otro. ¿Cómo podríamos explicarle a quienes nos escuchan qué significa eso? Sí, en el Twitter lo pueden ver con el ejemplo, así que yo les recomiendo que entren al Twitter de la Fundación en Ciudadanía y lo vean. Pero para contarles un poco cómo funciona el DONT. Básicamente el DONT es una fórmula matemática, eso es lo que es el DONT. El DONT es una fórmula matemática que lo que hace es traducir votos en bancas en el Congreso, ¿sí? El DONT es una fórmula matemática que es parte de un sistema más amplio, que es lo que nosotros ya llamamos sistema electoral, el cual nosotros además utilizamos el sistema de representación proporcional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada partido recibe una cantidad de bancas que es aproximadamente proporcional a la cantidad de votos que sacó. Entonces, los partidos que sacan más cantidad de votos, los partidos, acá estoy hablando partidos como la palabra más general, pero es claro, partidos, coaliciones, pactos, listas que sacan más cantidad de votos, son las que van a recibir una mayor cantidad de bancas. El DONT además tiene la característica, frente a otras fórmulas matemáticas electorales, porque no es la única, hay otras, tiene la característica que tiende a sobrerepresentar un poco a los partidos más grandes. Entonces, cuando digo partidos más grandes, digo a cualquier lista, pacto o acuerdo que saque más cantidad de votos. Se llevan un extra, un plus, no les puedo decir si eso es una banca, dos bancas, media banca. La cifra repartidora que se le llama. Exacto, entonces se llevan un plus más los partidos que sacan, o las listas, candidatos, etcétera, que saquen más votos. ¿Cómo funciona el DONT? El DONT básicamente lo que hace es mirar, o sea, primero tomar en cuenta la cantidad de votos totales que sacó cada partido. Yo voy a usar la palabra partido, pero la palabra partido se puede traducir a pacto, a lista o lo que sea. Entonces cada partido se mira cuántos votos sacó cada partido y se empiezan a distribuir las bancas en función de cada banca en competencia. Entonces, primero miramos, digamos, cada partido compite por la primera banca en competencia, ¿no? O sea, la banca número 1. Se queda con esa banca el partido que haya sacado la mayor cantidad de votos. Digamos, el total de votos de los partidos se divide por el 1, que es la primera banca en competencia, ¿no? El partido que saca la mayor cantidad de votos, cuando se dividió su número total de votos por 1, es el que se queda con esa banca. Uh-huh. La vuelta siguiente de repartición se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Dividimos la cantidad de
votos totales que tiene cada partido por la banca en juego. Entonces, el partido que ya se quedó con una banca compite por la banca siguiente, que es la segunda banca, y todos los demás compiten por la primera. Y así se va observando como por línea a línea, viendo en cada competencia, por cada una de las bancas en juego en el Congreso, quién saca más votos. Y así se van repartiendo los votos, ¿entiendes? Entonces por ahí la primera banca va para el partido que sacó más votos, pero la segunda va para uno que no sacó, quizás tanto, va dependiendo, porque se va ajustando a la banca en competencia. Claro, y esto es lo que hace que el DONT vaya cruzando los partidos. No, lo que decía que por eso se entiende que los nombres más fuertes de cada conglomerado sean los primeros de la lista. Exacto, siempre tienden a favorecer a los primeros, a los primeros en las listas de cada conglomerado. Bueno, de hecho si van a, por ejemplo, el Instagram de Ciudadanía Inteligente, ahí en Ciudadanía es el tercer posteo y dice cómo funcionará el sistema para elegir a parlamentarios, parlamentarias y cores este 21 de noviembre, y hacen un ejemplo ahí como con unos personajes de la cultura pop que van desde la Quintrala hasta el señor de la Querencia, por ejemplo, que los eligen para hacer esto un poco más amable, menos duro, porque es complejo de entender, pero ahí en el paso a paso yo también los invito a leer con calma porque se entiende bien. Y en ese sentido, y aprovechando que no solo hablan de parlamentarios, sino que de los cores, me parece súper importante también que pongamos a la vista cuál es el rol que tienen los consejeros y consejeras regionales. A ver, los consejeros regionales se supone que vienen a complementar, aunque en la práctica son anteriores, porque los venimos eligiendo desde antes de elegir gobernadores regionales, pero los consejeros regionales vienen a complementar el rol que tiene electo el gobernador regional, que la primera vez que elegimos gobernadores regionales fue en mayo, y la idea es que el Consejo Regional junto con el gobernador regional vienen a potenciar un poco el gobierno de cada una de las regiones y la descentralización general del sistema político, ¿no? Entonces, los consejeros regionales son de alguna forma como el complemento ejecutivo, como si fuese una especie de gabinete de ministros, pero bueno, la idea es que trabajan a nivel de la región con el gobernador regional. Uno de los temas que siempre se pone en discusión, en el debate, es la dificultad que tiene el mundo independiente de poder lograr un escaño, porque más allá de que pueda sacar una muy buena votación, incluso mayorías nacionales, no necesariamente significa que va a ser electo. Esto tiene que ver un poco, como señalaba en un principio, con que este sistema de DONT apela a un mejor rendimiento electoral mientras más amplia sea tu coalición. Vamos entonces al tema de los independientes. ¿Cómo logra un independiente ganarle a 2 o 3 listas de partidos o conglomerados del tamaño que los conocemos funcionan acá en Chile? Sí, obviamente, como explicábamos antes, o sea, el DONT beneficia a los partidos más grandes, beneficia a los conglomerados políticos más grandes y los candidatos independientes que suelen correr por listas propias y listas más chicas la tienen mucho más difícil. Yo creo que en ese sentido, todo esto, o sea, qué tan exitosos pueden ser los independientes depende mucho de los distritos en los que compiten y contra quién compiten en cada distrito. Entonces hay espacios en los que los independientes tienen una competencia partidaria, pero igualmente son fuertes, y hay lugares en los que no. Entonces, no sé, un independiente en el distrito 11 compitiendo con las listas de republicanos, por ejemplo, tiene menos chances que un independiente donde una lista partidaria no es tan fuerte. Claro, pones el distrito 11 hay un tema de la distribución del electorado también, de cómo se distribuye el electorado. Y claro, cómo se comporta por distrito. Eso también es un buen punto. Exacto. Hay un caso en específico, sí. No sé si ustedes lo han podido analizar o no, pero el de Fabiola Campillay, que ha dado mucho que hablar. Algunos hablan de que podría sacar una muy alta votación y aún así muy difícil de que pueda lograr un escaño. Aún así, le pelea el electorado directo a Prueba Dignidad. En caso de no sacar, o sea, en caso de no entrar Fabiola Campillay, igual le resta votos a los candidatos de Prueba Dignidad, lo que puede terminar en beneficio del oficialismo. Sí, obvio, o sea, siempre que el voto se vaya dividiendo, o sea, más allá del voto propio de Apruebo Dignidad, el voto que corre por su lista independiente, por la lista de Fabiola Campillay, termina de alguna forma, como se dice, disgregando o desarmando el potencial de votantes de Apruebo Dignidad en su lista total. Entonces ahí termina quebrando esa unidad y al fin y al cabo eso se termina como repercutiendo o tiene una consecuencia realmente parlamentaria en quién termina siendo electo.
Son las 9:48. Recordamos a quienes nos escuchan que estamos conversando con Federica Sánchez, coordinadora de incidencia de Ciudadanía Inteligente. Federica, quería avanzar a temas medios prácticos para el domingo. Por ejemplo, que el voto asistido. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer quienes ayudan a personas con dificultades para votar? En verdad, o sea, el tema del voto asistido depende mucho también de la voluntad de los vocales de mesa y de qué tan bien las personas que necesitan el voto asistido se hacen valer en esos momentos. Porque muchas veces llegan a la mesa personas que necesitan asistencia en el voto, pero no hay suficiente información o no están disponibles las plantillas en braille o necesitan asistencia detrás de la cortina. Y creo que en eso tiene que ver mucho la predisposición de los vocales para poder asistir a estos votantes. También está obviamente. ¿Cómo? No, quiere decir que también está el aprovechamiento del voto asistido, una de las... Totalmente. O sea, el ejemplo más claro del último tiempo es del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Se nos fue Federica. Perdimos a Federica después de esa declaración que a mí me parece muy importante y por eso lo estaba poniendo a la vista. El tema del voto asistido, en el fondo, claro, es como cuánto de aprovechamiento o no puede haber de quien te asista. Entonces, o sea, lo que se le acusaba a Miguel Ángel Aguilera era que tenía personeros de la municipalidad repartidos en diferentes mesas en su comuna para aplicar el voto asistido, obviamente maliciosamente. Exacto, es como ese es el tema en cuestión, digamos, cuánto de bueno y de malo tiene la posibilidad del voto asistido. Bueno, es como un poco lo que hablamos con Alberto Prej anteriormente, que las leyes no pueden cubrir todos los factores menos los éticos. Exacto. Y bueno, y hay que apelar a lo ético ahí, sin duda. Ya retomamos contacto con Federica. ¿Nos escuchas bien ahí? Sí, ahí los escucho bien. Perfecto, que estábamos hablando de la posibilidad de que se haga la trampa, digamos, con el voto asistido, sí. Y lo importante que es fiscalizarlo para que no sea así, porque evidentemente lo que uno quiere es que la gente que necesita de ayuda para poder votar pueda tenerla, sin duda, pero también que no se abuse de esa posibilidad, ¿no? Sí, absolutamente. Y creo que la responsabilidad es doble. No es solamente la responsabilidad de los vocales de mesa de garantizar el voto asistido y asistir cuando se les pide su asistencia, cuando lo pueden hacer, sino también las personas que asisten a las personas que necesitan voto asistido y que van a acompañar en el momento del ejercicio del voto, ¿no? Obviamente el voto es un derecho y es un derecho para todos y todos los que quieran ejercerlo tienen que tener garantizado ese derecho. Entonces el voto asistido es importante tenerlo bien presente, ¿no? O sea, y creo que tenemos un montón de espacios para mejorar respecto a cómo garantizar el voto de un montón de personas que no pueden hacerlo por sus propios medios. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera va a poder ir a votar el domingo porque por ahí no puede salir de su casa por problemas de movilidad, por un montón de cosas que no están contempladas hoy y nadie va a ir a la casa de esas personas o a permitirles ejercer el voto desde sus domicilios o, bueno, un montón de facilidades que podrían existir que todavía no existen en la regulación actual. Claro, que también ahí es el voto inclusivo que está en discusión, cómo somos cada vez más inclusivos y permitimos que toda la ciudadanía pueda votar si quiere ejercer su derecho a voto. Otro de los temas también siempre relacionado al sistema es el tema del arrastre, y en algún momento se denominaba peyorativamente las bancadas del 1%, estos parlamentarios que llegan arrastrados por personeros de mucho mayor potencial electoral y que con muy poco llegan al Parlamento. Pero esto, para explicarlo en términos generales o en fácil, está pensado en que esa persona que llegue con el 1, el 2, el 3%, de todas formas es representativa de la idea o de la mirada país que tiene el primero de la lista, que es parte del mismo conglomerado. O sea, no es una persona que no represente a nadie, por decirlo de alguna forma, o como lo han querido presentar. Bueno, esto también es parte de las reglas del juego, ¿no? O sea, y creo que para que no nos sintamos, o sea, no sintamos que no estamos siendo representados por esas personas que entran en una lista por esto que estamos llamando efecto arrastre, creo que en eso hay cierta responsabilidad de nosotros como votantes de conocer no solamente cómo funciona el sistema, sino también de conocer muy bien quiénes son las personas que están en la lista y en qué orden están en la lista. Porque eso nos permite de alguna forma también votar de forma más informada y más responsable, conociendo cómo funciona. Por eso es la explicación del DONT, ¿no? Y de la explicación en general.
pero conocer cómo funciona el sistema y conocer el impacto que tiene, el impacto real que puede tener nuestro voto respecto a cómo se conforma finalmente el Parlamento. Exacto, y ahí está, bueno, muy a la vista para quienes todavía no saben o no tienen muy claro quiénes van en sus distritos, por quién se puede votar, quién van a la carrera parlamentaria y también a cores, consejeras y consejeros regionales. Volver a recordar que en cervel.cl está toda esta información, o sea, está la consulta de datos a un clic al lado, está la consulta de tus candidatos y candidatas, también los facsímiles, cómo se verán en las papeletas los distintos candidatos. Entonces también me parece muy importante seguir recalcando que no es complejo informarse en ese sentido. Está la información disponible para todas y todos y para programarse también para ir a votar con tiempo y entender ahí lo importante que es ir y dar el voto sabiendo todo lo que hay detrás, digamos, este sistema DONT y etcétera. Federica. Sí, eso y saber lo que está en juego, ¿no? O sea, ¿qué significa una elección legislativa, presidencial? O sea, y la importancia de ir a ejercer el derecho cívico. Claro, porque finalmente en estos procesos tendemos a hablar de la carrera presidencial, pero están todos los otros votos a la vista que es importante tener claro que vamos a votar por senadores, por parlamentarios y también por cores. También creo que es importante recordar los horarios de apertura de las mesas. Se abren a las 8 de la mañana, pero se sabe que la instalación puede demorar hasta las 10 incluso. Así que también ahí para quienes se quieran programar, y las mesas receptoras de sufragio van a funcionar también hasta las 6 de la tarde. Esos son dos datos que me parece importante para quienes se quieran programar para ir a votar. Y también hay información acerca de cómo funciona el servicio de transporte para este día domingo, en que esperamos que ojalá muchas y muchos vayan a las urnas. Que será gratuito por lo menos en la región metropolitana, Valparaíso y Biobío. Así es. Bueno, Federica, te queremos agradecer por esta conversación. Que tengas una buena mañana de viernes. Gracias, igualmente para ustedes. Estés bien. Bueno, y nos despedimos con música de esta mañana, música chilena, junto a Lucibel, una de las bandas que prepara shows en vivo. Si quieres escucharlo ahí, revisa sus redes sociales para saber dónde van a estar tocando próximamente. Los escuchamos con Cuando Respiro en tu Boca. Muy buen fin de semana para todos. Recuerden ir a votar, seguimos diciéndolo. Muy buen día también. Federico, te iba a decir, imagínate, la ley de la costumbre. Somos los dos de la U, por lo menos. Son los dos de la U, es verdad. Nos vemos. Buen día para todos.